Bienvenidos al modelo y simulación de sistemas dinámicos, cátedra que se dicta en la Universidad Central en la maestría de sistemas de manufactura. Vamos a desarrollar el capítulo 3 del libro de Bala correspondiente a diagrama de lazo causal. Los diagramas de bucle causal identifican los principales bucles de retroalimentación de los sistemas. Los diagramas de bucle causal se utilizan para describir mecanismos causales básicos hipotéticos para generar el modo de comportamiento de referencia del sistema a lo largo del tiempo. Podemos relacionar lo anteriormente dicho como un sistema de retroalimentación en un sistema de control, donde tenemos una entrada y una salida y un sistema de retroalimentación B que ingresa nuevamente al sistema en signo positivo. Un ciclo de retroalimentación contiene dos o más variables causales relacionadas que generan un lazo sobre sí mismas. La relación entre una variable y la siguiente en el ciclo puede ser positiva o negativa. Como podemos observar, tenemos dos variables, A y B. En este caso, relacionamos que si la variable A aumenta, la variable B también aumenta. O al contrario, si la variable B aumenta, la variable A aumenta. Tenemos un segundo caso con una variable C y D. Podemos observar que si la variable C aumenta, la variable B disminuye. Y si la variable D disminuye, la variable C aumenta. La relación entre una variable y la siguiente en el ciclo puede ser positiva o negativa. Una relación positiva significa que si una variable aumenta, la otra también aumenta. Si una relación es negativa, significa que si una variable aumenta, la otra disminuye. Aquí tenemos un ejemplo del crecimiento de la población, donde si la población aumenta, el crecimiento de la población aumenta. Si la variable crecimiento de población aumenta, la población aumenta. Tenemos un lazo o un bucle positivo. Aquí tenemos un ejemplo con lazo positivo y lazo negativo. Tenemos la población, tenemos los nacimientos y las muertes. Decimos que si la población aumenta, debido a que los nacimientos aumentan, y si la población disminuye, es debido a que las muertes aumentan. Podemos considerar además que un aumento de la población causará un aumento en el crecimiento de la población. En este caso se considera un bucle de regeneración, y si el aumento de las muertes causara una disminución en el crecimiento de la población, se considera que tenemos un bucle de balance. Para iniciar con el planteamiento de un diagrama de bucle causal, se debe considerar el sistema como un todo, definir las variables que lo componen, su comportamiento y las relaciones entre las variables como un ciclo de eventos. En este caso tenemos el pensamiento orientado a eventos, que si observamos tenemos una variable A, una variable B, que entre las dos generan un sistema o una variable C. Esta variable C se comporta de alguna manera que genera un comportamiento D. Pero a diferencia del pensamiento orientado a eventos, se dispone del pensamiento sistémico, donde se generan bucles que interrelacionan las cuatro variables. En este caso, A, B, C y D generan un bucle cerrado y el bucle B, D, E, C también genera otro bucle cerrado. Como metodología para definir los diagramas de bucle tenemos como primer caso definir el problema y los objetivos. Se debe definir el sistema y definir el problema haciendo referencia al comportamiento del sistema. En este caso tenemos un diagrama o un bucle cerrado con el metabolismo de carbono en las plantas verdes. El carbono ingresa a la planta en forma de dióxido de carbono y la tasa de fotosíntesis depende de la radiación solar, la temperatura, el peso de los órganos fotosintéticos y el área fotosintética.
El siguiente paso es identificar los elementos más importantes de los sistemas. En este caso se identifican las variables clave que afectan el comportamiento del sistema anteriormente mencionado y debería ser un buen punto de partida para desarrollar el diagrama de bucle causal. En este caso empezamos a ver las variables que se ven afectadas. La tasa de fotosíntesis aumenta con el aumento del peso de los órganos. El carbohidrato producido aumenta con el aumento de la tasa de fotosíntesis y afecta a los órganos fotosintéticos y no fotosintéticos positivamente. De esa manera hemos identificado un bucle cerrado de regeneración. Como siguiente paso tenemos identificar los elementos secundarios importantes de los sistemas. Las variables secundarias dentro del límite del sistema deben agregarse después de una cuidadosa identificación de las variables más importantes. En este caso, identificamos la radiación solar, la temperatura y el área fotosintética relacionados a la variable tasa de fotosíntesis. Como siguiente paso tenemos identificar los elementos terciarios importantes de los sistemas. Las variables terciarias dentro de los límites del sistema deben agregarse después de una cuidadosa identificación de las variables secundarias. En este caso, nuestro ejemplo es bastante sencillo, por lo que no está compuesto por variables terciarias. Una variable terciaria sería una variable que se incorpora, por ejemplo, a la radiación solar, afectando a la variable secundaria radiación solar, siendo una variable terciaria. Como siguiente paso tenemos definir las relaciones causa-efecto. Como recomendación se debe encontrar la relación causa-efecto usando flechas con polaridad para las variables primarias, primero y luego para las variables secundarias y terciarias. En este caso podemos apreciar que tenemos una relación positiva entre la radiación solar y la tasa de fotosíntesis. Como siguiente paso tenemos identificar los bucles cerrados. Se recomienda rastrear bucles cerrados formados por relaciones causa-efecto para las variables que describen el sistema. Aquí como ejemplo tenemos que los órganos fotosintéticos y la frecuencia respiratoria forman un circuito de retroalimentación negativa, debido a que si los órganos fotosintéticos aumentan, la respiración de los órganos fotosintéticos aumenta. Pero si la respiración de los órganos fotosintéticos aumentan, vemos cómo los órganos fotosintéticos disminuyen. El siguiente paso es identificar los bucles de retroalimentación y refuerzo. En este caso identificamos el número de relaciones causa-efecto negativas en cada uno de los bucles cerrados. Los bucles cerrados con un número impar de relaciones negativas son negativos, es decir, bucles de equilibrio o retroalimentación, y los otros son positivos, es decir, bucles de refuerzo. Aquí podemos identificar dos bucles de retroalimentación y un bucle de refuerzo. Como conclusiones de este capítulo, podemos identificar que la metodología para el desarrollo de un sistema de bucle debe estructurarse de manera tal que se identifique el sistema como un todo, identifiquen las relaciones entre las variables, identificación de las variables, identificar las variables primarias, secundarias y terciarias, identificar la relación causa-efecto entre las variables, identificar los bucles cerrados e identificar los bucles de retroalimentación y de refuerzo.